Vamos a esperar a que la gente empiece a unirse al Instagram Takeover que voy a tener en el día de hoy. Mi nombre es Cibeles de Freitas. Hola Richie. Hola, la gente se está uniendo. Anibón, ¿cómo estás? Mi amiga del alma. Veo que la gente se está uniendo y aquí tengo a Juan Pablo. Ay, un momento, aquí está. ¿Ok? En el día de hoy, desde la cuenta de Grant Morrison, voy a tener un invitado muy especial. Él es Juan Pablo Escobar. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal, Cibeles? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos hasta Argentina. ¿Cómo está eso por allá con el tema de la cuarentena y el coronavirus? Bueno, pues la verdad es que por lo que se puede observar en la calle, se ha habido un alto acatamiento de las recomendaciones y de las exigencias legales para poder cuidarnos entre todos, ¿no? Esencialmente. Bueno, así es. Así igualmente estamos acá en Panamá siguiendo las recomendaciones, por eso nuestras conexiones ahora son vía online. Nos acercan a la vez que estamos en lugares diferentes. Quiero comenzar, Juan Pablo, primero agradeciéndote pues que aceptaras la invitación de Grant Morrison a esta transmisión Al live contrario. para hablar un poco de tus libros, intercambiar algunas ideas. Te quiero presentar como un arquitecto, como un conferencista a nivel internacional que va con un mensaje de paz, hablando sobre el desgarro y el descalabro que logra el narcotráfico dentro de los países y las personas que están alrededor de todo esto. Si yo te presento como el hijo del narcotraficante más conocido y el más temible de todos los tiempos, ¿qué sientes? Pues mira, eso es algo que yo he aprendido a reconocer como parte de mi historia familiar, como parte de la historia de un país que nos ha afectado a todos, a una sociedad que aún hoy, a más de 25 años de la muerte de mi padre, pues sigue sin perder vigencia su nombre y a veces, extrañamente, pues cada vez produciendo más noticias a pesar del tiempo que lleva fallecido. Me toca aceptar y reconocer que es parte de la verdad que define a mi padre en un punto como tal. Y creo que la mejor manera en la que yo puedo, pues, aceptar y manejar estas cosas son cuando entiendo que una cosa fue el papá y otra muy diferente es el personaje público, el hombre por fuera de la casa, ¿no? Desde ese lugar me toca convivir con esa realidad y aquella persona que me diga que mi padre era un terrorista, un narcotraficante, un secuestrador, pues me toca aceptarlo y respetar que no está faltando a la verdad, pero también fue un padre de familia, alguien que me crió con valores humanos a pesar de que dentro de casa pues no lo respetaba, ¿no? Tú sabes que cuando uno escucha un poco tu historia, cuando tuve la oportunidad de leer tu primer libro, el Pablo Escobar, mi padre, luego tuviste Pablo Escobar, lo que mi padre no me contó. El primer libro es mucho más personal, son mucho más tus historias, como el hijo de Pablo Escobar. Él muere cuando tú tenías apenas 16 añitos. O sea, creo que a Correcto. veces la gente pierde un poco la sensibilidad o acordarse cómo era uno a los 16 años, que al final es un adolescente y sigue siendo, uno está en pleno crecimiento, pero sigue siendo un niño. Cuando Así esto es. pasa a los 16 años, hay una, me imagino que te lo preguntan siempre, pero tengo que ir hacia allá. En el momento que tu papá muere, tú diste unas declaraciones en la radio donde decías muy, muy, muy enojado que tú querías matar a todos. Es más o Así menos es. parafraseando. ¿Qué había en tu Sí, corazón en ese momento? mira, la verdadera historia tras esas declaraciones parte de esta manera. Hacía 10 minutos, venía hablando con mi padre por teléfono, en contra de mi voluntad, porque él persistía en su idea de seguir hablando conmigo. Yo sabía que eso era un acto suicida, que mi padre quería llamar insistentemente porque quería dejarse encontrar por sus enemigos en ese momento. Entonces, minutos después, 10 minutos después para ser preciso, yo recibo un llamado de una periodista que falleció hace un tiempo atrás, Gloria Congote, y ella me dice, su padre acaba de fallecer, la policía acaba de confirmar, ¿no? Ella pues como periodista no podía grabarme y yo tuve una reacción desafortunada, a pesar de que por ahí unas 3 o 4 veces le dije que no queríamos hablar en estos momentos.
me parecía un poco inverosímil el hecho de que pues, 10 minutos atrás yo venía hablando con mi padre fluidamente por teléfono y de repente alguien me llama y me dice, ya está muerto, ¿no? Obviamente ella obtuvo la respuesta que quería, yo reaccioné muy violentamente. Esos 5 segundos de amenazas terminaron convirtiéndose en 25 años de exilio, un exilio y es un aprendizaje tremendo para mí. Aprendí desde ese entonces el poder que tiene la declaración, ¿no? Cuando declaras algo, Ujú. cuando dices algo, eso, por más que no veas los cambios de manera inmediata en tu vida, pues empiezan a gestarse, ¿no? Y desde ese lugar tuve un aprendizaje tremendo de cómo fue que esas declaraciones desafortunadas, esa reacción desmedida, desde un niño adolescente que estaba recibiendo la triste noticia del fallecimiento de su padre, pues reaccioné de manera violenta. Sin embargo, tardé unos 10 minutos en reflexionar, en darme cuenta el significado de mis dichos, la trascendencia de ellos y llamé a pedir disculpas a los medios de comunicación y a decir y a jurar que nunca vengaría la muerte de mi padre. Y es justamente esa la promesa, la de los 10 minutos posteriores, la que he venido cumpliendo hace 25 años a rajatabla. Entonces, fue una experiencia desafortunada, pero que me hizo crecer mucho como persona y me ayudó a comprender el valor y el poder de la declaración, ¿no? Ok, antes de pasar a ahondar un poquito más dentro de tu pasado y lo que tú sentías, tus dos libros son bestsellers. Son libros que han sido traducidos pues a muchos idiomas, 15 idiomas. Me Ujú. llama mucho la atención la gente que nos está escribiendo, están saludando de muchos lugares. Antes de pasar a un poquito ahondar en la vida de ustedes, cosas que están en los libros, porque hay gente que todavía no los ha leído y es importante, después que escuchen Claro. esto, buscar el libro y ahondar un poco en la historia. Si ves la gente que nos está escribiendo, hay muchas personas que De dicen Pakistán, de Turquía, de diferentes países, de Puerto de Rico. Colombia, Sí. bueno, Panamá obviamente, de muchísimos lugares, pero me llama mucho la atención, hay gente que escribe, oh, Pablo Escobar. Pablo Escobar se ha vuelto como una parte de la cultura pop. ¿Ok? Si tú escuchas, yo tengo un hijo adolescente, 15 años, o sea, casi la edad que tú tenías cuando pues pasó la tragedia aquella en tu vida, están Sí. estas canciones de rap o reggae, suéteres y muchas cosas que ensalzan pues la imagen de tu padre. ¿A qué tú crees que se debe esto? Es muy raro lo que ha ido pasando y ha ido increciendo. Mira, yo creo que los medios de comunicación comprendieron que el nombre de mi padre es un gran negocio, ¿no? Genera una gran atracción de las personas y yo lo he podido ir comprobando a medida que recientemente pues pude viajar por muchos países llevando un mensaje muy diferente, que es por supuesto contrario a aquel que dejan las series de televisión, las películas creados en torno a su figura. Creo que entendieron, y te voy a poner un ejemplo bien concreto. Aquí hay un sitio web en Argentina, que no lo voy a mencionar para no darle importancia, pero cada 7 días se inventa una historia sobre Pablo Escobar. Y la verdad es que yo hablé con el dueño y le decía, pues, ¿para qué? O sea, ¿cómo es posible que un muerto siga produciendo noticias cada 7 días, ¿no? Y me explicaba que que escribían en los titulares la palabra Pablo Escobar, pues su sitio se le llenaba de visitantes como en ninguna otra noticia. Incluso se habían partidos o noticias supremamente que llamaban más la atención, digamos, del público en general, los clásicos tradicionales de la Argentina y demás. Entonces, entendieron los medios de comunicación que haciendo uso irrestricto del nombre de mi padre, pues generan un gran tráfico de personas hacia sus sitios y una gran cantidad de ventas de ejemplares de lo que sea. No importa la mentira, simplemente al solo ver el nombre Pablo Escobar, pues se genera una gran cantidad de interés inusitado, ¿no? Entonces, esta figura mediática que han ayudado a construir los medios de comunicación, comunicando los mensajes de manera equivocada. Yo no estoy pues ni a favor ni en contra de que se hable de Pablo Escobar, creo que él es un personaje público y todos tienen derecho a emitir una opinión sobre él y usarlo como referencia, pero sí creo que hay que hacerlo con un sentido amplio de la responsabilidad.
y es lo que yo me he propuesto en mis libros justamente, contar las historias tan crudas como fueron, sin agregados, pero con la sensación de que aquel que lo lea pues no le van a quedar ganas de repetir la historia. Entiendo que mi padre vende mucho, pero que también es el resultado de ese apoyo de los medios, ese interés económico que hay detrás de todo eso. En uno de tus dos libros terminas, creo que es el primero, con decir que tú agradeces a tu padre por enseñarte el camino que no debes recorrer. En tu crecimiento, nosotros los que vemos esta historia desde afuera nos parece hasta novelada, porque es increíble todas estas cosas que pasaron y de hecho han hecho muchas películas, series, etcétera. ¿Tú sabías o a qué edad te diste cuenta que tu papá estaba haciendo algo que no es lo que hacían los otros papás? Mira, yo tuve, de hecho fue en Panamá, cuando nos tuvimos que mudar o ir hacia el exilio en Panamá después de que mi padre ordena la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el año 84. Mi padre tiene una conversación conmigo, yo tenía 7 años para entonces. Y en ese momento me dice, hijo, yo quiero que sepas lo que yo hago, yo soy un bandido y a eso es a lo que me dedico. Desde ese momento a mi padre no tenía ningún pudor en ver las noticias conmigo, en leer algunos diarios, revistas, etcétera, y en señalar o aceptar o reconocer su participación en alguno de los hechos en los que se lo señalaba, ¿no? Siete Entonces, años, me dices. a los 7 años exactamente. ¿Y Desde entonces, qué pasaba en ese cerebro de un niño de 7 años escuchando eso? bueno, pues a los 7 años sabes lo que significa la palabra bandido, pero no dimensionas el tamaño de la organización que mi padre estaba dirigiendo en ese momento, y si lo miramos en retrospectiva, pues nos damos cuenta de que él estaba dirigiendo quizá una de las organizaciones criminales más grandes del siglo pasado. Yo no dimensionaba eso, para mí era mi padre, era el hombre que me daba afecto, que me daba cariño, que me daba amor, y desde ese lugar, pues, yo simplemente seguí viviendo como su hijo, ¿no? Y era un hombre que me daba buenos consejos, con lo cual no estás a los 7 años pensando en cómo cuestionar a tu padre, sobre todo si es un papá que te trata con afecto, con cariño y te da buenos consejos. Entonces, sí estaba muy consciente de que él se dedicaba a alguna actividad ilícita porque él mismo me lo había comentado, pero yo y el mundo en ese momento tampoco estaba tan consciente de quizá la gravedad que significaba estar involucrado en el tema del narcotráfico. Recuerda que en ese entonces no se hablaba de tráfico de cocaína, se hablaba de contrabando, ¿no? Que Sí. pareciera un tema menor, pero desde los calificativos legales el cambio era significativo, ¿no? Entonces era visto de otra manera en ese momento particular de la historia del negocio como tal. Y yo como niño, pues estaba más preocupado por recuperar mi libertad, la que había perdido justamente al haber sido arrancado de Colombia por esa situación violenta la que mi padre participa con la muerte del ministro. Y bueno, finalmente nos toca adaptarnos a esa circunstancia en la cotidianidad en Ciudad de Panamá. Cuando hablamos a veces de narcotráfico lo vemos de una forma, pero hubo muchas muertes atrás de todo esto. Eh, ¿Te ha tocado pedir perdón a ti por algo que no hiciste tú, sino que hizo tu papá? Pues yo no sé si me haya tocado, es decir, es algo que yo elegí de manera personal. Me parecía que yo como hijo tenía que asumir la responsabilidad moral por los actos de mi padre. ¿Y qué significa esto? Significa, yo no puedo y no soy y no me muestro y no me siento indiferente frente al sufrimiento de tantas víctimas que dejó mi padre en el camino por la vida. He tenido la oportunidad es única de acercarme, por lo menos al día de hoy, a unas 150 personas y familias víctimas directas de atentados y de hechos violentos de mi padre, a través, digamos, del proceso de la reconciliación y el perdón y con una tasa de éxito del 100%. Yo no podría hoy señalarte que no tuve de alguna manera éxito en acercarme a pedir perdón a alguna familia. Gracias a Dios hasta el día de hoy
he tenido, pues me he acercado con mucha humildad y respeto porque es difícil, nadie te enseña a pedir perdón, no hay clases para eso. Y sin embargo creo que es a través del corazón, de la humildad y de reconocer de que tu papá no actuó correctamente y dañó a mucha gente en el camino. Y eso ha sido un proceso que comenzó con el documental Pecados de mi padre y después continúa con mis libros, ¿no? De hecho, en el libro Infraganti, creo que allí se puede manifestar cómo pude lograr hacer la paz con Barry Seal, por ejemplo, con el hijo de Barry Seal, con Aaron Seal, Sí. y además tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en México, de él ayudarme a reconstruir los hechos para ese primer capítulo, o de William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez, el jefe del cartel de Cali, y las personas que de alguna manera tuvieron que ver en el primer atentado narcoterrorista de la historia de Colombia, cuando se hizo contra nuestro hogar, ¿no? En el edificio Mónaco en ese momento, y también con jefes del paramilitarismo, a quien mi padre le hizo mucho daño, con el señor Ramón Izaza, a quien le mató uno de sus hijos, y hay un montón de historias allí en ese libro que relatan con crudeza esos hechos de violencia, pero también ese proceso de reflexión, de reconciliación, de mirar al pasado con muchísimo respeto para aprender de él, pero con una responsabilidad enorme, porque yo lo que menos quiero hacer a través de mis libros es apología al delito, a mi propio padre. Creo que sí tengo el derecho de contar estas historias y me he dedicado a la tarea de hacerlo con la mayor responsabilidad posible para justamente invitar a los que la lean a la no repetición. No estás en la cabeza de ningún narcotraficante, ni siquiera estuviste pues en la de tu papá, pero todos nos ponemos a pensar, ¿qué hay en la cabeza de un narcotraficante? ¿Es dinero? ¿Es poder? No solo en el Caribe, digamos. No existe. No, no, Todos no lo están conozco. muertos o están presos. ¿Qué hay detrás de ese poder, sabiendo lo que te espera? Y todavía con narcotraficantes que han seguido luego de tu papá, que han sido pues muy famosos y el resultado sigue siendo el mismo. O mueres o estás en la cárcel. ¿Qué habrá detrás de todo esto en la mente de alguien así? Pues es difícil intuirlo, pero ahí creo que hay un montón de factores como la adicción al poder, ¿no? Que es mucho mayor a la adicción al propio dinero. Yo creo que una vez que logras, yo suelo decir que si los jóvenes que creen que el camino del narcotráfico es el camino a seguir, si les sobra talento para ir en contravía de todas las reglas, porque pues hay que ser de alguna manera y muy entre comillas talentoso para ser un narcotraficante exitoso, aunque sea un éxito efímero, con la mitad de ese talento ya te alcanzaría para ser un exitosísimo hombre de negocios y poder disfrutar tu vida en paz y en tranquilidad. Es decir, mi padre, y hace poco que tuve la oportunidad de una charla virtual, mostré una gráfica donde mi padre pues solamente disfrutó el 10% de su vida. Creo que muchos caen en el error de pensar de que a ellos no les va a pasar, ¿no? De que ellos van a ser más inteligentes, van a ser más hábiles, y finalmente es una maldición que te alcanza. Así lo he El resultado es el considerado mismo. yo. El resultado es el mismo independientemente del apellido que tengas o de la nacionalidad que tengas o de la inteligencia. Y creo que a todos finalmente los alcanza y justamente por esas razones yo elegí un camino muy diferente en mi vida porque me parece que sería un desperdicio, un insulto a la vida misma, pues tratar de seguir adelante con una empresa criminal en la que yo ya sé cómo terminaría todo y supe cómo comenzó. Así termina la historia. Te quiero decir un par de palabras y quiero saber tu respuesta. Si yo te digo los Pepes, ¿qué viene a tu mente? Pues mira, fue una época, fue la consecuencia, digamos, de las acciones violentas de mi padre, es la sumatoria de un montón de sectores de la sociedad, incluso de íntimos amigos de él del pasado y de socios de él que se unieron para terminar con su poder, ¿no? Y creo que Ujú. tuvieron todo el éxito en esa empresa criminal de destruir la organización criminal de mi padre, también por las mismas vías de la violencia y el terrorismo. De hecho, pues hemos tenido incluso procesos de reconciliación con antiguos miembros y creo que ha sido muy positivo porque nos muestra justamente
que se puede hacer la paz, que nos podemos reconciliar a pesar de las historias de violencia que tristemente pues nos han unido en el pasado. Los Pepe fue una organización que involucró a muchos sectores de poder de la sociedad y sin excluir, te diría, al periodismo, que de alguna manera también fue en gran parte cómplice de esa organización criminal en el pasado. Si te digo Noriega, hablando desde Panamá. Pues Noriega fue un personaje que, según entendí yo, nos recibió con beneplácito a mi padre, a su gente, a nuestra familia. En principio hubo, digamos, la complacencia de él para llegar a Panamá, estar protegidos de la persecución que se había desatado en Colombia por parte de las autoridades en virtud del asesinato del ministro. Y fue una persona que contribuyó en algún punto a cierto éxito del cartel de Medellín y de otros carteles, porque hay que recordar que hasta el cartel de Cali fue dueño de un banco en Ciudad de Panamá. Si te digo Popeye. Pues yo lo dejaría descansar. Creo que fue un hombre que la verdad fue menos importante de lo que se autoproclamaba en las redes sociales y demás. Y fue también una creación de los medios, al ser la única persona que se atrevía a hablar, aunque no supiera muchas veces de lo que hablaba. Creo que fue una creación también de los medios que le dieron una importancia y una trascendencia que no la tuvo, por lo menos desde el lugar en que yo crecí ahí, habiéndome criado con muchas de estas personas, ¿no? La Daba fe de serie cosas Narcos. en las que no, nunca Ajá. estuvo. Daba fe de cosas en las Sí. que nunca estuvo, ¿no? Y se volvió un fenómeno de redes sociales y quizás el que escuchaba podía dudar si lo que estaba diciendo era verdad o era mentira. Con el impulso de las redes sociales y cómo él las tomó en sus Sí, manos. sí, fue hábil en ese manejo, pero creo que finalmente todo cae por su propio peso y las mentiras también, ¿no? Si te hablo de la serie Narcos, al estar ahora tan de moda y hablamos de la apología del delito y la cultura pop y todas estas cosas que crea el tema de figuras que están ligadas al narcotráfico, hay muchas personas que ven la serie Narcos y Sí. piensan, en el caso de la que pues retrata a tu papá, piensan que todo es completamente real. Si te digo que me des un número redondo de porcentaje de realidad de la serie Narcos. Pues mira, yo escribí solo sobre la segunda temporada de la serie, escribí un artículo que está posteado ahí en mis redes sociales, que son los 28 errores o las 28 quimeras de la serie de Narcos. Un usuario, un fanático por ahí me escribió que me había olvidado de la número 29, que decía que yo era como Benjamin Button en la serie, porque cada vez que avanzaba la serie yo era más pequeño, ¿no? Era como la historia contada totalmente al revés. Yo creo que lo más delicado de la serie Narcos y la del Patrón del Mal y de las que se han hecho es la glorificación de la actividad criminal y el hacerle creer a los jóvenes que mi padre vivió tan bueno como lo pintan ahí. Porque si tú observas la serie Narcos, mi padre se la pasa como feliz todo el tiempo, como que nada, las balas le pasan por el lado, los mares se abren y él sigue su camino. Y la verdad es que Exacto. no fue así. Mi padre pudo haber sido retratado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes en su momento. Pero cuando yo iba y lo visitaba todos los fines de semana, cuando se podía, porque no era siempre, yo lo veía como el hombre más pobre del mundo. Y la explicación es muy simple, pues si tenía tantos millones como las revistas aseguraban, pues este hombre yo lo visitaba en casas con pisos de tierra, con los techos llenos de goteras, sin ninguna comodidad, sin aire acondicionado, a veces sin ventanas, sin cobijas, o con mucho calor, o con mucho frío, o con hambre. Entonces yo decía, pues si este es el precio de ser el hombre más rico del mundo, cuál es el sentido que tiene. Y desde ese lugar es que se ha creado historias y se ha construido con muchísima irresponsabilidad. Y justamente el sentido de mis libros, pues ha querido pues bajar un poco a la realidad de este personaje, entender Pero incluso que era... ustedes mismos, a ustedes como familia los ponían en casas, en mansiones, de mansión en mansión. ¿Eso funcionaba así realmente? No, ¿Estaban no, en mansión? realmente, mira, casas había muchas, pero no podíamos habitar ninguna de ellas. Las mansiones no se habían terminado de decorar cuando ya estaban volando por los aires por las bombas que les ponían o los incendios
que causaban los enemigos de mi padre para destruirlas. Realmente yo desde esos lugares me he preguntado siempre, ¿para qué quiero yo una mansión si no hay nadie que me esté esperando? Si el costo de obtener esa mansión implica que tengo que perder mi libertad, mi tranquilidad, la vida de mis familiares, de mis seres queridos, de mis amigos, realmente a un costo enorme. Yo lamento que en estas series no se muestre los verdaderos capítulos que definieron esta historia, y es yo escondido con mi padre, rodeado de millones de dólares en efectivo, pero aguantando física hambre. Cosas No que podían a salir mí a sí me comprar. enseñaron, que a mí sí me enseñaron, claro, no podíamos, muertos del miedo, pero llenos de dinero, para comprarnos toda la comida de la ciudad si quisiéramos, pero no teníamos la libertad para ir a comprar un pedazo de pan a la esquina y una botella de agua. Entonces, la verdad es que momentos tan extremos como esos en los que recién se saben cuando yo los exteriorizo a través de mis libros, pues creo que nos dejan enseñanzas mucho más diferentes que aquellas que nos dejan las series de televisión, ¿no? Que lo quieren glorificar y que además osan salir a decir que esa es la verdadera historia, ¿no? Yo muchas veces pues me cruzo cuando nos podíamos cruzar con las personas por la calle, esperemos que eso vuelva a suceder. Me decían, yo conozco tu historia porque yo vi la serie. Entonces, pues ahí digo yo, pues no conoces nada de mi historia. Si crees que conoces la historia de Pablo Escobar porque viste una serie de televisión, estás muy lejos de la realidad. Y mi invitación es justamente a la lectura de estos libros que escribí. El primero te diría que es Pablo Escobar, mi padre, te diría que es un libro que busca hacer un recuento más cronológico de la historia de mi padre y la mía en paralelo, siendo un mayor protagonista mi padre que yo en este libro. Y el segundo es Pablo Escobar Infraganti, donde me voy a entrevistar, diría yo, a los peores enemigos de mi papá, a las personas que más lo odiaron, a quienes pagaron porque su muerte ocurriera antes de tiempo, y quienes sufrieron una violencia tremenda, porque justamente yo quería que ellos me contaran las historias que mi papá nunca me contó a mí, ¿entiendes? Entonces, desde ese lugar, siento que, perdóname, apago esta alarma. Siento que tenemos desde esos dos libros una perspectiva mucho más amplia de quién fue verdaderamente Pablo Escobar, muy diferente, muy alejado de las historietas que se han querido construir en torno a él a través de series y películas e incluso documentales, ¿no? En el segundo libro, ya voy casi terminando, porque prometimos que iba a ser 25 minutos, aquí nos podemos quedar hablando muchísimo. Sí, En el podemos segundo hablar libro, mucho. que fue más de investigación tuya, buscando, como dicen, los amigos, enemigos, etcétera, ¿qué fue lo que más te sorprendió que alguien te haya dicho que yo te había escuchado tantas cosas, pero en esas investigaciones hay algo que alguien te dijo que te causó mucha sorpresa? Sí, realmente se me ocurre de inmediato cuál es la respuesta, ¿no? Mi conversación con Aaron Seal, el hijo de Barry Seal. Para los que no saben quién es Barry Seal fue un agente de la CIA, informante de la DEA y a la vez piloto del cartel de Medellín, y uno de los principales pilotos de mi padre en ese momento. Barry Seal fue asesinado por órdenes de mi padre en el año 86 en los Estados Unidos, unos 4 o 5 días antes de mi cumpleaños, número 9. Y en ese momento, cuando yo estoy escribiendo varios capítulos para este libro Infraganti, recibo una comunicación a través de Twitter de parte de Aaron Seal, un mensaje privado, donde no solamente, y así es que arranca ese libro, ¿no? Donde él me dice que él conoce tanto el nombre de Pablo Escobar como seguramente yo conozco el nombre de Barry Seal. Y él hace una cosa que me deja impactado, y es que me pide perdón a mí y me dice que yo debería de perdonar a su padre por él haber estado dispuesto a entregar al mío a las autoridades estadounidenses, motivo por el cual muere asesinado, ¿no? Para mí es la primera vez que una víctima directa de la violencia atroz de mi padre me pide que yo debo de perdonar al suyo por él haber estado dispuesto a testificar contra el mío. Después ahondé un poco más, ya conociendo mejor a Aaron, me enteré y me contó que él y su madre contactaron a los bandidos que literalmente alaron el gatillo y asesinaron a su padre, y ellos le dijeron que los perdonaban, incluso testificaron a favor para que salieran en libertad condicional. Entonces la verdad es que
son personas que me dieron grandes lecciones del perdón, de la reconciliación y de la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse aún al dolor por la pérdida violenta de un padre en esas circunstancias tan extremas en las que ellos vivieron. Así que eso y los encuentros con los paramilitares, con los guerrilleros, con los políticos, cada historia que se cuenta en ese libro yo corrí muchos riesgos escribiendo ese libro. La verdad que cuando fui a ver, por Bueno, ejemplo, a los paramilitares, ellos llegaron muchas personas, yo era una persona sola, no llegué con mi editor nada más y con unas hojas para tomar apuntes y llegaron 25 hombres, ¿no? Entonces, ahí entendí el riesgo que estaba corriendo mi vida justamente para poder atreverme a contar estas historias que mi papá pues nunca me había revelado. Entonces, desde ese lugar, siento que este libro no tiene una, sino muchas historias que me han marcado para bien y me dejan además pues un sabor de esperanza de que la violencia sucedió, que el pasado no lo podemos cambiar. Y ahí están esos libros, pero el presente sí lo podemos cambiar y el futuro también. mis últimas dos preguntas. Hablábamos de temer por la vida. Ustedes han pasado muchas veces temiendo por sus vidas. A estas alturas, siendo Juan Pablo Escobar, en un principio, en algún momento cuando salieron Sebastián Marroquí, ¿te llaman Sebastián en algún momento y te volteas o no? Mira, yo me volteo por todos los nombres. Pedro, Juan, Luis, Carlos, yo volteo igual. ¿Quién es? Es por un tiempo nos tuvimos que entrenar entre nosotros mismos como familia por seguridad de no girar si alguien gritaba el nombre Juan Pablo, ¿no? O Victoria, o los nombres de mi familia, porque justamente era la manera en que fácilmente podían ubicarnos en cualquier lugar público, entre la multitud y nos teníamos que cuidar, era la vida lo que estábamos cuidando. El cambio de identidad nuestro obedece a cuidar la vida y a poder garantizar la salida del país, que nadie nos quería ayudar a salir de nuestro país. Agotamos todas las instancias. Entonces, hoy es una paradoja. Hoy mi nombre o mi seudónimo pasó a ser prácticamente pues mi nombre original. Yo no me puedo identificar ante ninguna autoridad como Juan Pablo porque sí estaría cometiendo un delito, pero pues lo puedo hacer a través de los libros porque de alguna manera ese vendría a ser ya hasta mi nombre artístico, entre comillas, si Artístico. se quiere. ¿Hay algo que no sepamos de Pablo Escobar a estas alturas de la vida? ¿Hay más tela por cortar? ¿Hay posibilidades de otro libro o ya todo está dicho? Mira, yo pensaba que ya me las sabía todas acerca de mi padre, que ya había investigado, habiendo escrito 2 libros, ayudando a mi madre con su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, y también participando en 4 documentales sobre su vida. Pensaba yo que ya me conocía todas sus historias, habiendo investigado, habiéndome metido a tantos lugares y entrevistado a personas para que me contaran sus historias desde su niñez hasta las últimas 72 horas de su vida. La verdad es que mi padre sigue siendo una caja de sorpresas y cada día descubro más y más historias y en esta cuarentena donde por un lado nos mantenemos distantes todos, pero también tenemos el tiempo para llamar a personas, para charlar, para encontrarnos con viejos amigos o incluso enemigos de mi padre. Seguimos escuchando y descubriendo historias que no conocíamos de él. Así que yo no sé si haya lugar para otro libro o no. Lo que sí sé es que hay muchas otras historias que quedaron por fuera y que todavía no las sabemos o que me he ido enterando después de publicados mis libros y documentales. Para cerrar, Juan Pablo, eres papá, tienes un hijo, ¿no? ¿Uno? Soy un papá de un niño de 7 años, el amor de mi vida, la inspiración, la Igual que fuerza yo. y la promesa de que siempre sería un hombre de bien y moriré como tal porque no le dejaré a él idéntico legado que el que me dejó mi padre a mí. No quiero que cuando yo muera mi hijo tenga que ir a negociar por su vida como me tocó a mí por la mía. Y es una promesa que le hice a Dios y a mi hijo de siempre mantenerme en el camino de la rectitud, porque no, de ninguna manera me atrevería a repetir la historia de mi padre, ni en ningún renglón, justamente por el amor que siento por este amor de mi vida. ¿Cómo quieres que tu hijo recuerde a su abuelo?
como un hombre que si lo hubiera conocido, le hubiera dado los mejores consejos, el mayor amor, el mayor afecto, y como un hombre que también le hizo mucho daño a la sociedad. Yo tengo el gran reto frente a mí de criar a mi hijo con los valores humanos suficientes para que cuando pueda elegir quién quiere ser en la vida no se le vaya a ocurrir recorrer el camino de su abuelo y recuerde esa gran enseñanza que nos dejó a todos al habernos mostrado el camino que no hay que recorrer. Muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido un gustazo hablar contigo. Podríamos hablar por horas y horas y Así horas y es, horas. Eveles, esto es por eso, pero bueno, ha sido un placer y seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo nuevamente y esperamos que esto pues aliente a aquellos a quienes sienten algún interés por la historia de mi padre a volverse un poco más autocríticos, a darse cuenta que aquello que les están vendiendo en la televisión y en estas series y películas dista mucho de la realidad y les han ayudado a construir un personaje que está bastante alejado del personaje y del papá y del ser humano que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano. Ya lo saben, Pablo Escobar, mi padre, Pablo Escobar y Fragante, lo que mi padre nunca me contó. Son los dos libros de Juan Pablo Escobar, vale la pena leerlos. Me gustó conversar contigo toda la parte de las series. Me quedó preguntarte de otros libros ahí, la de Odiando ¿cómo es? El de Amando a Pablo, Odiando a Escobar. Ah, Todo son me libros faltó. que son libros que Pero están escritos para satisfacer intereses políticos de determinadas instituciones y no tienen ninguna validez. bueno, hay tanta cosa, pero al final de la historia creo que la persona que puede ser la que más cercana, la que puede hablar y además dar la cara frente a todo esto, lo que pasó a otra persona quizás hubiera dicho, yo no quiero ni hablar de eso. Tú estás ahí, presente, Estoy dando de la acuerdo. cara y la verdad que no debe ser fácil. Juan Pablo, ¿el crimen paga? No paga, no paga por más que a veces pareciera que sí, que a veces con las autoridades de ciertos países han hecho que pareciera que entregando un dinero y a algunos amigos, pues el crimen queda como pasando desapercibido, pero al final todo lo que hacemos en esta vida lo pagamos en esta vida y lo Así pagamos es. con intereses, entonces definitivamente no paga. Yo creo que cada buena acción que realizas regresa a ti de una manera positiva más adelante en tu vida. Y cada acción Así es. negativa que realizas no te va a abandonar y en algún momento te va a encontrar y vas a pagar con unos intereses que te vas a arrepentir de haberlo hecho. Así que definitivamente no paga. Gracias, Juan Pablo. Saludos hasta Argentina. Espero que nos veamos muy pronto en alguna feria del libro cuando se arregle todo esto Así y vernos sea. en persona. Y Un muchos fuerte abrazo. éxitos también a ti con tus libros y que te des muy bien. Claro, Cuídate mucho. los escritores. Así es. Chao. Cuídate mucho. Hasta luego. Un abrazo para todos Bye. los que nos acompañaron. Chao, chao. Hasta luego.